¿cómo estás? Bienvenido a Habla Perú, Habla en Casa. Es un gusto, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, hay muchos aspectos que hay que analizar, aspectos sociohistóricos y aspectos sociológicos, ¿no? Históricamente somos un país que estamos muy acostumbrados a la multitud, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros es una procesión en la que las multitudes están sumamente reunidas, amontonadas, se puede decir, unidas por la fe, por la esperanza. Entonces tenemos la costumbre muchas veces en el transporte público, en las propias calles, en donde las veredas son sumamente angostas. Estamos acostumbrados a los tumultos, estamos acostumbrados a la acumulación de personas. Entonces ahí hay un problema enorme, que es un problema histórico, una costumbre. A esta se añade también la costumbre migrante, ¿no? De la que muchos de nosotros somos descendientes, del poder siempre estar en la calle, en el campo, en las afueras del hogar, y que el hogar no sea pues un espacio de restricción, sino en el contrario un lugar en el que duermes, pero no un lugar en el que compartes con tu familia. Tu familia compartes en los espacios abiertos, ¿no? Entonces el espacio público es un espacio de suma importancia. Entonces hay dos elementos históricos importantes, ¿no? Y eso obviamente se le suma elementos sociológicos, es decir, ¿por qué es que no interiorizamos la norma? ¿Por qué es que convivimos paralelamente en espacios informales? No solamente en cuanto a la economía se refiere, sino en cuanto a la norma, a la ley, en cuanto a la costumbre se refiere. O sea, de qué manera nosotros podemos convivir o no, de manera contradictoria con cuestiones obligatorias que a la larga vamos a afrontar, a enfrentar para poder sobrevivir, o lo que nosotros pensamos es mejor para nosotros mismos, que es justamente la informalidad. Entonces hay tres cosas muy fuertes, entre otras, que podemos mencionar. Ahora, Jerjes, ¿tú consideras que estas características que has enunciado y que has comentado con detalle son características exclusivas de nuestro medio, que son, digamos, por llamarle de alguna manera, características peruanísimas, o que cuando uno da una mirada por el barrio global, se da cuenta que las procesiones, pues, están presentes en distintos contextos, hemisferio norte, hemisferio sur? Digamos que el fervor religioso es una característica en ascenso en general. Entonces, en ese contexto en el que la informalidad, los tumultos, esta relación ciudad-campo, comienza uno a percibirla en clave global, ¿cómo generar ahí una medida, normalizaciones, estructura de respuesta a la pandemia? ¿Cómo lo percibirías? Hay otro aspecto que podríamos sumar de la oralidad, de repente un tanto más secundario, pero puede terminar siendo importante, ¿no? La oralidad me refiero a la transmisión entre personas oral antes que se puede decir escribal, es decir, hay una comunicación horizontal entre todos nosotros que nos lleva a la comunicación constante, a la convivencia constante. No podemos estar aislados. Con oral me refiero a que estamos constantemente necesitando una interacción entre unos y otros en campos abiertos, pero en campos sumamente complejos y sumamente cercanos, ¿no? Ya con esto, para terminar este ejemplo, hace muchos años, sabemos muy bien, hubo una enorme debacle de la población. Demográficamente disminuimos acaso 8 millones, 7 millones, 6 millones de personas en el país. ¿Por qué? Se debió a enfermedades infectocontagiosas. Estas enfermedades tenían mucho que ver con las costumbres orales de la población. O sea, históricamente podemos nosotros entender por qué hubo finalmente un concepto sumamente complejo sobre lo que representa un virus, una pandemia. Las pandemias crecen allí donde estratificadamente la población tiene costumbres mucho más, de una mayor inclusión y un mayor conjunto y un mayor apego, se puede decir, entre personas, ¿no? Creo que eso podría denominarse un tema un tanto más peruano, entre otros más, ¿no? Este tema de la complejidad de la conducta humana y claro, todo lo que está costando esto para la gente someterse a un nuevo régimen de relación humana. Pero a la vez también estamos viendo que esta pandemia está sacando también lo mejor de uno. Dicen que esto de hoy. En mi caso, comentar de repente tres aspectos, ¿no? En cuanto al aspecto familiar, la pandemia y la cuarentena representó una enorme oportunidad para afianzar más los vínculos entre los miembros de la familia, ¿no? Eso es esperanzador, ¿no? Poder manifestar una solidaridad al interior de la familia y un aprendizaje constante entre padres e hijos que pueda ayudarnos a entender que la pandemia es resultado de un proceso sumamente nefasto en cuanto al medio ambiente se refiere,
Sin embargo, también está la contraparte, ¿no? Una gran cantidad de violencia doméstica, feminicidio, violencia sexual. Es decir, el hogar se convierte prácticamente en una especie de prisión, una especie de espacio de tortura. Entonces ahí creo que la reflexión de esto nos lleva a poder hacer algo distinto, diferente, darnos cuenta que el hogar no necesariamente es el hogar en el sentido abstracto y bonito de la palabra, ¿no? En un segundo ámbito, diría yo que una consecuencia negativa es el capital social. El capital social que tenemos en el Perú, es decir, la aglomeración, ese sentimiento de cuerpo compartido, ¿no? Espíritu de cuerpo, creo que es algo positivo que tiene el país, gracias a lo cual hemos desarrollado una economía a veces informal en su mayor parte, pero una economía de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que ha surgido e incluso ha conquistado el mundo en diferentes aspectos. Creo que esto como amenaza es sumamente peligroso y pone a prueba justamente el espíritu de solidaridad y reciprocidad andina que tenía desde hace muchos años, ¿no? Creo que una lección de esto podría ser darnos cuenta de cuán importantes son esos sentimientos de reciprocidad que existen entre nosotros mismos, obviamente segmentados, porque el tema de la solidaridad no es únicamente una solidaridad universal. En el Perú funciona, pero de manera segmentada. Soy solidario con los míos, con mis vecinos, con mis paisanos, ¿no? Pero no con todos, porque no los conozco. Es segmentada esta solidaridad y no existe un ejercicio universal relativamente universal de lo que representa la hermandad. Y finalmente, el tema del Estado, creo que se va dando cuenta, y espero que aprenda esta lección, de que no se puede únicamente obligar a las personas con toques de queda, con multas, a obedecer, sino que se den cuenta que ellos mismos son los protagonistas de este cambio y que las leyes y las normas no se dan porque un Estado lo quiere, eso es autoritario, las normas y las leyes se dan porque el espíritu del pueblo así lo exige. En el derecho constitucional así se establece, el derecho consuetudinario lo plantea. Yo creo que esa es una lección que hay que tomar en cuenta también. Hay iniciativas que tiene la gente de la Amazonía como el Comando Matico. Ocurre que lo que mencionaba Raymond es que las comunidades están generando su propia farmacia, su propia botica. Sí, en efecto, el Perú se caracteriza, entre otras cosas, por ser un Estado que nunca estuvo presente durante los primeros 100 años de existencia. Y en los últimos 40 años nos damos cuenta que la carretera no ha sido suficiente y a la larga no hay una oferta de servicios, de salud, no hay ningún tipo de interés educativo, entre otras cosas, y lo único que hay es una imposición, ¿no? Sistemática en relación a determinados modelos económicos, determinada contaminación medioambiental, como ya todos sabemos, y en términos de salud, como también lo hemos visto, ha sido dramática la enorme desigualdad que hay entre los servicios hacia determinadas zonas del país. Por eso digo que entre las lecciones que debemos aprender es eso, que el Estado tiene que actuar de manera urgente frente a lo que se puede avecinar, que pueden ser nuevas pandemias, frente a lo largo que puede terminar siendo esta pandemia, o en todo caso frente a la justicia social que merece nuestra población, sin importar que esta población esté o no esté occidentalizada.